Acompaña en la noche de hoy en esta cobertura especial de NCDN sobre las exequias fúnebres del comandante Fidel Castro, el señor Iván Gatón, experto en políticas internacionales. Mucha gente asume el cliché de la apertura de Cuba al comercio internacional, como si aquello fuera una manada de seres humanos que solamente tienen la fuerza productiva de los brazos para producir, como que no hay una capacidad intelectual y tecnológica para trabajar en cualquier aspecto de la sociedad moderna. Si utilizáramos el concepto formal de Carlos Marx cuando hablaba del capitalismo, de la fuerza de trabajo, de la fuerza productiva, parecería que solamente son bueyes que hay a la espera de la inversión del gran capital en Cuba. ¿Qué tan diferente es lo que se piensa con lo que va a suceder? Bueno, lo que sucede es que con Cuba siempre ha habido muy mala prensa. Desgraciadamente no es lo mismo tener un gobierno que tiene al lado uno de los imperios más poderosos que ha tenido la historia de la humanidad y que usted tenga que pelear con toda la propaganda que se pueda verter en su contra, y mucho más aún cuando la Revolución Cubana tuvo desde su génesis serios inconvenientes con los gobiernos americanos, en este caso de Eisenhower y el propio gobierno de Kennedy, que es cuando se inicia la invasión de Bahía de Cochinos, y usted en un mundo bipolar está obligado a tener que elegir. Y en Guerra Fría usted no tenía más opción, o dejaba que los americanos lo sacaran del poder o tenía que irse en brazos de los rusos. Y en este caso la Revolución Cubana, como todas las revoluciones, son hechos que tienen repercusiones. Y hemos dicho en muchas ocasiones que sin la Revolución Cubana no hubiésemos tenido Alianza para el Progreso. Las reformas agrarias no habrían sido hechas. Y el que preconizó la necesidad de hacer todo esto fue Fidel Castro. Y además los gobiernos de nuestros países, evidentemente, como decía un dominicano exiliado en La Habana en los años 50, sin la Revolución Cubana, evidentemente que la mayoría de los presidentes nuestros hubiesen sido meros alcaldes y el embajador estadounidense hubiese sido quizás el presidente de facto. Y lo que hizo la revolución, y esto es incontrastable, Cuba tiene un nivel de profesionalización, pero además un elemento importante que la revolución confirió a los cubanos en un mundo donde se ha ido perdiendo la identidad y donde para ser global es imprescindible ser local, porque aquellos pueblos que no mantienen sus tradiciones, que no tienen autoestima, que no tienen propia valía, están llamados a desaparecer en el tiempo. Y lo principal que nosotros podemos decir, y ustedes lo ven reflejado, cuando en pleno siglo XXI un hombre de tez negra le dice, soy abogado, siendo negro, y es que en Cuba hasta Pedro Mir sufrió el haber ido a una barbería y decirle, mire, usted no se puede recortar aquí, en plena Habana, porque usted es mulato. Y en Cuba, cuando la revolución viene a triunfar, habían clubes para negros, clubes para mulatos y clubes para blancos. Iván, a pesar del bloqueo económico que mantuvo los Estados Unidos durante mucho tiempo, que las grandes empresas de Estados Unidos no podían participar en el desarrollo de la tecnología, gran parte de Europa vio en Cuba el crecimiento de la economía desde el punto de vista del turismo y explotó ese negocio invirtiendo con dignidad, no promoviendo un turismo de sexo, un turismo de apuesta, un turismo de otra cosa que hemos visto por estos lados, en el que el turista viene y ya tiene un paquete prepagado. ¿Qué tan diferente es el turismo que se hace en Cuba y cómo ha influido eso en el desarrollo de ese pueblo? No, mira, hay una gran ventaja que ha tenido Cuba, y es que Cuba es, sin lugar a dudas, uno de los países más conocidos del planeta. El internacionalismo cubano le permite a Cuba, a pesar de su dimensión geográfica y de su población, ser, sin lugar a dudas, un gran actor de las relaciones internacionales. Y la Revolución Cubana ha tenido repercusiones, digamos, mundiales. Es decir, que usted puede encontrar un médico cubano en Pakistán, como lo puede encontrar en el lago Tanganica, en la zona del Congo. Y entonces, cuando los europeos que están haciendo negocios llegan al Estado cubano, no van a encontrar a un grupo de hombres y mujeres que lo que están interesados es simplemente en sacar parte de su cuota en la inversión que se va a hacer. Señor si Iván, algo importante da, y esto hay que reflejarlo nítidamente en este espacio, la Revolución Cubana, cuando gente como Robaina fueron sacados de los círculos de poder, es que aquellos que entraron o entraban en corrupción
desaparecieron.